Mayday, 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 Coast Guard. Mayday, 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 Coast Guard. And all emergency equipment out to the Skyway Bridge. The Skyway Bridge is down. There's a mayday, emergency situation. Stop the traffic on that Skyway Bridge. To all stations, this is United States Coast Guard, St. Petersburg, Florida. The vessel Summit Venture, 606 foot, has hit the Skyway Bridge. Any vessels in Tampa Bay area, Skyway vicinity, proceed and assist. There are reports of people in the water. This is Department of Coast Guard, St. Petersburg. I'm dropping anchor bars and we'll be headed for the bridge to assist. Predict your progress. OS 5041. Coast Guard, St. Petersburg. Roger, have the name of your vessel again, please, over. The Tug Dixie Progress. The Tug Dixie Progress. Dixie Progress, Coast Guard, St. Petersburg. Roger, please advise me when you're on scene and the number of people you pick up out of the water. Some Adventure, Coast Guard, St. Petersburg. Did either span of the Skyway go down into the water, over? Sir, the west span went down. The west span. The west span is down in the water. Durante casi 2 minutos, los conductores que subían por el puente no sabían que la carretera ya no existía. No había una barrera cortando el paso, no había luces rojas, no había una patrulla avisando, solo lluvia, viento, una calzada que parecía continuar, y al final, un vacío de unos 46 metros hasta la bahía de Tampa. Abajo, un enorme buque granelero acababa de golpear una de las columnas del Sunshine Skyway Bridge. Arriba, un autobús Greyhound y varios coches seguían avanzando sin saber que el puente se había partido delante de ellos. La llamada de emergencia llegó enseguida. Mayday, Mayday, Mayday. El puente Skyway se ha venido abajo. Detened el tráfico en el puente. Pero para muchas personas, ese aviso llegó tarde. La mañana del 9 de mayo de 1980, el MV Summit Venture entraba en Tampa Bay rumbo al puerto de Tampa, en Florida. Era un buque de carga enorme, de unos 186 metros de eslora, y aquel día navegaba prácticamente vacío. Eso lo hacía especialmente peligroso, porque al no llevar carga iba más alto sobre el agua, y su casco actuaba como una enorme vela contra el viento. A bordo estaba el práctico John Lerro, acompañado por Bruce Atkins, un práctico en formación. Su trabajo era guiar el barco por el canal de navegación y hacerlo pasar bajo los 2 tramos paralelos del Sunshine Skyway Bridge. En una bahía como Tampa, aquello era procedimiento normal. Los grandes barcos no entraban solos hasta el puerto. Necesitaban a prácticos locales que conocieran los canales, las corrientes, las boyas y los puntos donde un error podía dejar muy poco margen de reacción. Y ese era precisamente el problema. Para llegar al puerto, el Summit Venture tenía que seguir una ruta marcada por boyas, realizar un giro de 18 grados para entrar en Cut a Channel y después pasar por el hueco correcto bajo el puente. Ese giro debía hacerse a solo 0,7 millas náuticas del puente, aproximadamente 1,3 kilómetros. Para un coche, esa distancia no parece nada especial. Para un buque de casi 186 metros, con miles de toneladas de masa y una inercia enorme, era un margen peligrosamente corto si algo salía mal. Aquella mañana no se había emitido una alerta de tormenta severa para el tráfico marítimo de Tampa Bay. El último aviso del servicio meteorológico ya tenía varias horas, y aunque las condiciones estaban empeorando, el canal no se había cerrado. Sobre el papel, el barco podía continuar, pero en la bahía la situación cambiaba rápido. La lluvia empezó a intensificarse, el viento ganó fuerza, y sobre el puente, los conductores seguían cruzando con normalidad. Algunos iban al trabajo, otros viajaban por el fin de semana del Día de la Madre en Estados Unidos. Entre ellos iba un autobús Greyhound con 26 personas a bordo. Nadie podía saber que bajo esa lluvia, el puente estaba a punto de convertirse en una trampa. El Sunshine Skyway original se había inaugurado en 1954.
En 1971 se añadió un segundo tramo paralelo para absorber el aumento del tráfico. Eran puentes de acero apoyados sobre columnas de hormigón, una obra impresionante para la época y una de las estructuras más importantes de Florida, pero tenía una vulnerabilidad crítica. El puente estaba hecho para soportar tráfico, viento y uso diario. No estaba preparado para recibir el impacto directo de un buque enorme, y esa posibilidad no era imaginaria. Entre 1969 y 1980, el Sunshine Skyway ya había sufrido varios incidentes relacionados con embarcaciones. No todos fueron graves, pero sí eran señales de advertencia. Los planos incluían defensas de madera, conocidas como dolphins, cerca de algunas zonas del canal. Su función era proteger o desviar embarcaciones antes de que alcanzaran las columnas principales. Pero para 1980, muchas de esas defensas estaban deterioradas, destruidas o simplemente no habían sido reemplazadas. En la práctica, las columnas críticas del puente estaban expuestas. John Lerro tampoco llegaba a esa mañana sin antecedentes. Durante sus 42 meses como práctico en Tampa Bay, había estado implicado en varios incidentes menores. Uno de ellos ocurrió menos de 3 meses antes, cuando la popa de un carguero de unos 219 metros que él pilotaba rozó el puente y causó daños de unos $40,000. Aún así, en esos episodios no se le había declarado culpable. Pero esta vez, todo iba a ocurrir en el peor punto, en el peor momento y con el peor tiempo posible. A las 7:20 de la mañana, el Summit Venture avanzaba por Mullet Key Channel. Lerro estaba al mando de la navegación, tratando de mantener el barco alineado con las boyas. La lluvia ya había empezado a caer con más fuerza, así que redujo la velocidad a media máquina y siguió corrigiendo el rumbo para compensar el viento y la corriente. Todavía parecía una maniobra difícil, pero controlable. 3 minutos después, a las 7:23, una línea de tormentas violentas golpeó Tampa Bay. La lluvia dejó de ser lluvia normal y se convirtió en una pared. La visibilidad cayó casi a cero. El puente desapareció. Las boyas desaparecieron. La tripulación perdió las referencias visuales justo cuando más las necesitaba. Intentaron usar el radar, pero el problema no era que el radar se hubiera roto. Seguía funcionando. Lo que ocurría era que la lluvia era tan intensa que llenaba la pantalla de interferencias. Los ecos de la precipitación ocultaban las señales importantes y las boyas aparecían y desaparecían dentro de una masa confusa. 3 vigías fueron enviados a la proa para intentar localizar las marcas del canal, pero delante solo había agua, viento y una cortina gris. Al mismo tiempo, el Summit Venture se acercaba al giro crítico de 18 grados. Si no lo hacía correctamente, no habría espacio suficiente para abortar la maniobra. Un barco de ese tamaño no podía detenerse como un coche. En esas condiciones necesitaba casi 1 milla, más de 1,5 kilómetros, para parar por completo. Y entonces llegó el factor decisivo, el viento. Como el barco iba vacío y navegaba alto sobre el agua, su casco ofrecía una superficie enorme. Las rachas alcanzaron unos 111 kilómetros por hora, casi fuerza de huracán, y comenzaron a empujar el buque hacia el sur. No era una desviación pequeña, era una presión constante sobre una masa gigantesca, justo antes de pasar bajo el puente. La opción más segura parecía ser un giro fuerte a estribor, hacia la derecha. Girar a babor podía acercarlo a un petrolero de Pure Oil que venía en sentido contrario, pero Lerro temía que, si giraba a estribor con aquel viento lateral, el barco pudiera ser empujado contra el puente de todos modos. Dudó. Y en una situación así, la duda cuesta distancia.
Cuando algunas boyas volvieron a aparecer brevemente en el radar y un vigía informó de una marca por la zona de estribor, Lerro intentó corregir el rumbo para recuperar la línea del canal. Todavía intentaba salvar el paso, no abandonarlo, pero la tormenta seguía cerrándose sobre ellos. A las 7:31, Lerro ordenó reducir a poca máquina avante. Para entonces, el Summit Venture ya se había desviado. En lugar de dirigirse hacia el vano central seguro, avanzaba hacia una de las columnas del tramo sur del puente. El problema era que desde el puente de mando no lo vieron a tiempo. De pronto, entre la lluvia, apareció la silueta del Sunshine Skyway, pero no estaba donde ellos esperaban. Estaba desplazada, a unos 240 metros de la posición que creían tener delante. En ese instante, Lerro entendió que el barco no estaba alineado con la abertura. Estaba yendo hacia el soporte. Ordenó atrás toda. Ordenó soltar las anclas, pero ya era demasiado tarde. La cadena del ancla apenas llegó a salir unos 43 metros antes de que el mecanismo quedara afectado por el impacto y el caos posterior. El buque seguía avanzando por su propia inercia, empujado por el viento y sin espacio real para detenerse. A las 7:34 de la mañana, la proa del MV Summit Venture golpeó el pilar de anclaje 2S del tramo sur del Sunshine Skyway Bridge. El impacto no se produjo al nivel del agua, sino a unos 17 metros sobre la línea de flotación. Esa altura es clave. No fue un roce bajo contra una defensa en el agua. La proa golpeó una zona crítica de la estructura y el puente no estaba preparado para absorber esa fuerza. En segundos, el tramo sur comenzó a fallar. Unos 395 metros de puente se desplomaron sobre la bahía de Tampa. Parte de la calzada cayó directamente sobre la proa del Summit Venture. Una pickup y otros vehículos se fueron abajo con la estructura en el momento del colapso. Pero la escena más terrible todavía no había terminado, porque los vehículos que venían detrás no sabían que la carretera se había acabado. La lluvia seguía reduciendo la visibilidad. La carretera subía hacia la parte alta del puente, así que los conductores no podían ver el vacío hasta que estaban demasiado cerca. No había un sistema automático que cerrara el paso. No había una advertencia inmediata para quienes seguían avanzando. Entre 110 y 160 segundos después del colapso, 4 coches y un autobús Greyhound llegaron al borde roto y cayeron desde unos 46 metros de altura. La caída duró menos de 4 segundos. A esa velocidad, el impacto contra el agua fue casi como chocar contra hormigón. Uno de los conductores que se aproximaba a la cima del puente logró ver que la estructura superior había desaparecido. Frenó a tiempo y consiguió detenerse a solo unos 35 centímetros del borde. Él y sus 3 pasajeros salieron del coche y empezaron a advertir a otros conductores para que no siguieran. Abajo, en el Summit Venture, también hubo un milagro improbable. Una sección de la calzada, de casi 27 metros, cayó sobre la proa. El vigía que estaba allí logró sobrevivir agachándose entre 2 grandes soportes metálicos. Los restos quedaron a escasos centímetros de su cabeza. A menos de 23 metros, el tramo norte del puente seguía intacto. Una parte de la estructura había colapsado por completo, mientras la otra permanecía en pie. Lerro transmitió enseguida un Mayday a la Guardia Costera. Había que enviar equipos de emergencia y detener el tráfico del puente. Pero aproximadamente un minuto después del colapso, llegó por fin el aviso de tiempo severo para marineros. Ya no podía cambiar nada. Media hora más tarde, la tormenta había pasado. Ese detalle vuelve la historia aún más cruel. Todo ocurrió en una ventana muy breve. La lluvia, el viento, la pérdida de visibilidad, el desvío del buque, el impacto y la caída de los vehículos. Cuando el cielo empezó a abrirse, la tragedia ya estaba hecha. Los equipos de la Guardia Costera,
Agentes del sheriff y buzos de rescate llegaron al lugar, pero pronto quedó claro que aquello no sería una operación de rescate, sería una operación de recuperación. En total, 36 personas cayeron desde el puente. Solo una sobrevivió. Era Wesley McIntyre, de 56 años, el conductor de la pick-up. Su vehículo cayó con el puente, pero durante la caída golpeó el casco del Summit Venture. Ese impacto probablemente redujo parte de la fuerza final contra el agua. McIntyre logró salir de la camioneta mientras se hundía y nadar hasta la superficie. La tripulación del buque lo rescató. Las otras 35 personas murieron. 26 de ellas viajaban en el autobús Greyhound. Para muchas familias, aquel trayecto de una mañana de mayo se convirtió en una de las tragedias más recordadas de Florida. La recuperación de los cuerpos y de los vehículos duró casi una semana. Los restos estaban retorcidos y mezclados con fragmentos del puente. Hubo que usar explosivos para romper partes de la estructura y grúas para sacar vehículos del agua. Algunos cuerpos aparecieron después en playas cercanas y entre manglares. Cuando finalmente recuperaron el autobús Greyhound, su estado mostraba la violencia del impacto. El techo estaba desgarrado casi de un extremo al otro. Después comenzó la investigación. Una comisión especial revocó la licencia de práctico de John Lerro. Según esa decisión, su actuación había sido negligente porque no detuvo el buque, no cambió de rumbo y no soltó anclas hasta que el choque ya era casi inevitable. Pero la investigación no redujo la catástrofe a un solo culpable. El NTSB concluyó que el desastre fue resultado de varios factores combinados: una tormenta repentina, la falta de un aviso oportuno para marineros, la reacción tardía del Lerro y las deficiencias del entorno del puente. En Tampa Bay no había entonces un sistema moderno y plenamente activo de control de tráfico marítimo en esa zona crítica. La coordinación dependía en gran parte de comunicaciones por radio. No existía una separación estricta de grandes buques en un solo sentido cerca del puente, ni un punto final de control para confirmar que una embarcación seguía alineada con el vano correcto. Eso importaba mucho, porque el Summit Venture no navegaba en un espacio vacío. En la zona también había tráfico saliendo de la bahía, incluido el petrolero de Pure Oil, lo que reducía las opciones de maniobra. Pero lo que hizo la tragedia todavía más mortal fue la falta de protección adecuada en los pilares y la ausencia de un sistema eficaz para advertir a los conductores. Si las columnas hubieran estado mejor protegidas, el impacto quizá no habría destruido la estructura de esa forma. Si los vehículos hubieran recibido una alerta inmediata, quizá el autobús y varios coches no habrían seguido avanzando hacia el vacío durante esos segundos decisivos. El caso del Lerro siguió siendo controvertido. Más tarde fue restituido y nunca se presentaron cargos penales contra él. También se tuvo en cuenta que había recibido informes meteorológicos favorables de otros barcos en la zona, pero nada de eso borró la tragedia. Aunque legalmente no terminara como criminal, Lerro nunca pudo apartarse del peso de aquella mañana. Wesley McIntyre, el único superviviente de la caída, también quedó marcado. En 1984, llegó a un acuerdo de $175,000 tras demandar a la empresa propietaria del buque, pero sobrevivir no significó escapar de la historia. Había caído desde un puente partido, había salido vivo donde todos los demás murieron, y cargó con esa memoria hasta su muerte en 1989, a los 65 años, por cáncer óseo. Tras el desastre, el viejo Sunshine Skyway quedó condenado. La construcción del nuevo puente comenzó en 1982 y la nueva estructura se inauguró en 1987. Esta vez, el diseño fue muy distinto. Defensas masivas de hormigón alrededor de los pilares, un canal más amplio y un sistema de aviso para cerrar el puente en condiciones peligrosas.
La diferencia se demostró poco después. Un barco camaronero chocó contra las defensas del nuevo puente. La embarcación se hundió, pero el puente no sufrió daños importantes. Esta vez, la protección hizo exactamente lo que debía hacer. Y la lección no quedó solo en el pasado. Décadas después, las autoridades de transporte de Florida siguen manteniendo esas defensas. Entre 2025 y 2026 han continuado trabajos relacionados con componentes del sistema de protección, incluidas las estructuras tipo Dolphin, que protegen los pilares frente a impactos de embarcaciones. El desastre del Sunshine Skyway no fue solo la historia de un barco que chocó contra un puente, fue una cadena de fallos, una tormenta que llegó demasiado rápido, un aviso que llegó demasiado tarde, un buque enorme atrapado en un giro sin margen, un puente con pilares expuestos, un sistema marítimo demasiado débil para controlar el tráfico en el punto más peligroso, y una carretera elevada donde los conductores no recibieron a tiempo la única advertencia que necesitaban, que el puente ya no estaba allí. La mañana del 9 de mayo de 1980, 36 personas cayeron desde el Sunshine Skyway Bridge. Solo una salió viva del agua. 35 murieron en una de las peores tragedias de puentes en la historia de Estados Unidos. Y lo más inquietante es que muchas de ellas no murieron en el instante del choque, murieron después, durante esos segundos en los que la carretera parecía seguir adelante, pero al final solo quedaba el vacío.